Hola, nos encontramos otra vez aquí para continuar con los estudios que estamos haciendo del Evangelio de Juan. Bueno, como habíamos hablado la vez pasada, tocamos los temas históricos que refieren al Evangelio de Juan, su ambiente, su contexto histórico. Y en esta vez nosotros vamos a partir ya a ver los detalles de lo que escribió Juan el apóstol. Nosotros podemos ver desde el inicio que Juan utiliza palabras específicas para darnos a entender el mensaje de la persona de Jesús. Y entre ellas nosotros podemos ver, vamos al texto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si nosotros queremos entender la profundidad de lo que nos está diciendo Juan, porque muchas veces, los comentaristas contemporáneos no tienden a hacer un examen de las palabras, un examen histórico, y está muy bien la sintaxis y la gramática, pero nosotros tenemos que ser un poquito más específicos, tenemos que ser mucho más claros. En este canal no vamos a hablar de lo que ya hicieron otros comentaristas, obviamente sin descalificarlos, no lo vamos a hacer, porque son justos, son verdaderos. Pero nuestro deseo es tocar detalles que son muy importantes. Y eso es algo que quisiera aclarar bien. Hay detalles que se nos han pasado, que hemos pasado por encima del Evangelio de Juan. Juan, siendo, como les dije la vez pasada, sacerdote, siendo levita, él tenía un modo de pensar preciso. En el Evangelio de Juan no vamos a encontrar la palabra saduceo. No lo van a encontrar. Que eran los maestros de los sacerdotes, digamos, la franja didáctica. Ahora, Juan utiliza una clave hermenéutica que se ha descubierto hace poco por los estudios que ha seguido el profesor Pini. Ahora, ¿cuál es la clave hermenéutica para entender el Evangelio de Juan? ¿Hay un libro en la Biblia que parte con la palabra en el principio? ¿No les trae a memoria algo? Nosotros debemos remontarnos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Génesis, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia el libro de Génesis? Nos lo han dicho desde la escuela dominical. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo parte el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo. Este paralelismo es muy importante para entender el Evangelio de Juan. En el tiempo donde fue redactado, había una búsqueda constante, quizás hasta ahora, pero digamos bajo otra forma. Pero en el pasado, los filósofos griegos, los filósofos gnósticos, todo ese mundo buscaban el arqué, el arquetipo, el primer hombre. Juan, cuando lo escribe en el original, la palabra en principio es traducida del enarqué, onalogos. Ahora, esta palabra enarqué es nominativa, representa un personaje. Y este personaje era la búsqueda constante de los filósofos para entender las raíces de uno mismo. Ahora, Juan toma esta idea, y la usa. ¿La usa para qué? Para evangelizar, para darles a entender el concepto de Jesús. Ahora, si nosotros nos vamos al Génesis, la palabra utilizada es Bereshit. Ahora, cuando se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, diferenciaba un poco del texto masorético. El texto masorético es el Códice Alepo, que data verso hace 1000 años. Ahora, diferenciaba en algunas consonantes, no que dijera cosas diversas, antes eran casi perfectamente iguales, pero diferenciaba sobre algunas consonantes. Y se descubre y se entiende que la primera palabra que está escrita en el Génesis no es Bereshit, sino es escrito Barshit.
¿Qué significa? El Hijo pone la existencia. Algunos padres de la iglesia ya lo habían entendido así, que la primera palabra de las Escrituras comienza con el Hijo. Los primeros discípulos lo entendían de esa manera. Ahora, vemos al Hijo que pone la existencia y que crea todo, y vemos otra vez aquí en el Evangelio de Juan que es el verbo y la palabra que pone la existencia a todo. Y eso es lo que diferencia. Si nosotros no observamos bien y no utilizamos el Evangelio de Juan para tener una cristología más precisa, una cristología contrastante a cualquier ideología del mundo, nosotros perdemos muchas cosas. Nuestro hermano Carlos Fernández habla de las herejías que existían Marco Fernández, discúlpeme, que está en este mismo canal, que ustedes lo pueden buscar, que él habla acerca de las herejías que existían en el primer siglo, entre ellas el arianismo, que pone en duda la divinidad de Cristo, y nosotros sabemos que el arianismo tiene sus descendientes, tiene sus nietos que están girando en estos días, ustedes lo saben. Ahora, ese es un punto principal. En el original, la palabra, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, ustedes saben a qué me refiero, dice, y el verbo era un Dios. Esta palabra un es un determinante indefinido, que hoy en el griego de hoy sí existe, pero en el griego del pasado, el griego que utilizaba Juan, no existía. No existía. Obviamente, algunos dicen que existe, digamos, en el griego moderno, que yo acabo de decir, pero eso es una manera de manipular. No se dejen manipular. Sí, por eso es necesario entender la Escritura. Si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es Jesús, puedo decir que en nuestro Evangelio, puedo decir que la creencia que tenemos va a tambalear. Si nosotros de verdad, el trabajo del maestro, el trabajo del teólogo o del que estudia la palabra es bastante importante, porque mientras más nosotros afinamos el testimonio, mientras más afinamos el ser testigos, nosotros nos volvemos, digamos, portadores de una verdad clara. Esa es la función del teólogo, dar una verdad clara. Por eso yo les invito a seguir con estas clases. En la siguiente clase vamos a hablar acerca de la luz, que no es la luz. En los otros evangelios Jesús dice, yo soy la luz, que es uno de los puntos de referimiento que utilizan muchas ideologías heréticas para decir que Jesús es creado. Sin embargo, Juan da a entender una idea muy diferente, y todo eso a través de la clave hermenéutica de Génesis, que nosotros lo vamos a estar compartiendo en el siguiente capítulo. Así que yo les agradezco por haber estado con nosotros el día de hoy, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.